La siguiente predicación es una recopilación de las enseñanzas de la Renovación Católica Carismática en el mundo. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente, porque la Escritura dice: todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Una predicación del hermano Nil Vélez. Encuentra esta enseñanza en rccradio.fm y youtube.com/rccradiofm. La palabra en RCC Radio. Anoche estaba en la parroquia de Santa Cecilia en New Jersey y compartía con los hermanos allí esta lectura, la palabra de Dios, y un mensaje que el Señor puso en mi corazón, y espero que hoy escuchen con los oídos del Espíritu y reciban el mensaje que el Señor nos quiere dar en esta tarde. Dice Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Así es toda palabra que sale de la boca de Dios. No retornará a él vacía, sin primero hacer prosperar en todo lo que él la ha enviado a hacer. Y ese versículo es poderoso porque el profeta nos está enseñando a nosotros la autoridad, el poder que tiene la palabra de Dios y cómo es la palabra de Dios en el momento que es hablada de su boca. Cómo es que la palabra de Dios se tiene que manifestar en cada uno de nosotros. El profeta nos dice que toda palabra que sale de la boca de Dios tiene que manifestarse, se tiene que cumplir, se tiene que hacer una realidad. Más el profeta nos dice que no puede regresar a él vacía, no puede regresar a él sin fruto, dice otra traducción, sin primero manifestarse en cada uno de nosotros. No puede regresar a él vacía, tiene que llevar algún fruto. Muchos de nosotros, mi querido hermano, caminamos, vivimos una vida como creyente y muchos pasan esa vida sin descubrir el poder de la palabra de Dios. Y algo que nosotros los católicos necesitamos aprender es eso mismo: reconocer la autoridad que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi querido hermano, no hay nada más seguro en esta vida que la palabra de Dios. Y es diferente a la palabra del hombre. El hombre te puede decir muchas cosas y en un momento cambiar de opinión. El hombre te puede mentir, te puede engañar, el hombre te puede defraudar, pero Dios no lo puede hacer. La palabra de Dios es estable, dice el Salmo. No vacila, dice el Salmo. Todo puede pasar menos la palabra de Dios. O sea que no hay nada más seguro en esta vida que la palabra de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, nos dice la Escritura. O sea, cuando Dios dice algo, se tiene que cumplir, se tiene que manifestar. Y nosotros los católicos tenemos que conocer esa palabra. Y son muchos, mi querido hermano, que todavía no han descubierto esa palabra. Para muchos, este libro es solo un libro de historia, un libro de cuento. Y ahí lo tenemos
y ni le prestamos atención. Abierto en algún salmo en su casa como un adorno. Yo le decía a los hermanos ayer que a mí ya nadie me invita a su casa porque no quieren que yo me fije en la Biblia cuando llego a sus casas, ¿no? Bendito sea Dios. Porque ahí la tienen abierta en algún salmo como un adorno, ¿no? O algunos a veces aparecen como brujos y espiritistas también, bendito sea Dios. La tienen como un resguardo, quizás abierta en el Salmo 91 o en otro salmo, como para que el salmo le proteja a su casa, ¿no? Como un resguardo. Y yo siempre les digo a los hermanos, ¿sabes qué? Es tinta en el libro. No es palabra de Dios hasta que no salga de la tinta y penetre en lo más profundo de tu corazón. Se tiene que hacer vida, tienes que tener un encuentro con la palabra de Dios para cosechar los beneficios que ella nos trae, que ella nos tiene. Pero muchos, mi querido hermano, desconocen de ella. Ahora, pregúntales de libros de oraciones, pregúntales de cuántas oraciones hay. Muchos se la tienen memorizada, bendito sea Dios, amén. Yo me recuerdo a mi bisabuela que llegaba a las 6 de la tarde y rápido ya no la veías más. Y cuando entrabas a su habitación, ahí estaba ella haciendo todas las oraciones que ella conocía, que se habían memorizado. Y pasaba 2 horas y media ahí recitando y recitando y recitando oraciones. Y no digo que eso es malo, todo eso es bueno y lindo. Y yo sé que era una mujer santa en lo que en su acercamiento con Dios, tenía comunión con Dios. Y Dios miraba la fe de ella. A pesar de que ella era una persona ignorante en la palabra de Dios, le hablaba de la palabra de Dios y no la conocía. Y muchos, mi querido hermano, en la iglesia así son. Conocen los rezos, conocen las oraciones, los libros de oraciones, conocen todos los rezos que hay, ¿no? El rosario, la misericordia y luego han surgido un montón de rezos y todo eso es bueno. Yo siempre digo, todo lo que te acerca al Señor, gloria a Dios por eso. Pero mi querido hermano, si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, aunque conozcas todos los rezos que conozcas, eres un creyente mediocre. Un creyente mediocre. Porque no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. En la palabra de Dios, Dios va a dar a conocer su voluntad. Lo que Él quiere, lo que no quiere, lo que le agrada, lo que no le agrada. Sus mandamientos, sus mandatos, sus estatutos. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tienes conocimiento sobre lo que es la voluntad de Dios. Entonces ahora puedes vivir una vida como Dios manda porque conoces lo que Dios te prescribe. Porque conoces lo que Dios te ordena, lo que Dios da a conocer. Luego hay 30,000 promesas en la palabra de Dios. De nuevo hecha por Dios. Dios ha hablado. Y su palabra se tiene que manifestar. Además, yo quiero que entiendas algo, mi querido hermano. Todo lo que nosotros llamamos mundo, todo fue creado por palabras. Palabras expresadas por Dios. Si vas al Génesis, el primer capítulo, a la creación, Dios solo dio palabras. Y dijo, hágase. Y en el momento que Él hablaba, las cosas entraban a la existencia. Porque así es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, las cosas entran a la existencia. Por eso es que las promesas de Dios se tienen que manifestar en nuestra vida, mi querido hermano. Porque cuando Dios habla, las cosas que no son empiezan a existir. Bendito sea Dios. Ahora nosotros hemos hablado muchísimo de esto aquí. Ve, el hombre, la palabra del hombre no es semejante, no es igual. Y a veces se nos hace difícil creer en la palabra de Dios porque creemos que la palabra de Dios es semejante a la palabra del hombre y no lo es así. De nuevo, el hombre te puede decir algo ahora y en el próximo minuto cambiar de opinión. Y la palabra del hombre es, uno puede hablar y nada ocurre.
Pero ve, si Dios toma este micrófono, yo lo puedo tomar y hoy es domingo y yo te puedo decir, hoy es sábado y nada ocurre. Pero si Dios toma este micrófono y dice, hoy es sábado, siendo domingo, las manos del reloj se tienen que hacer hacia atrás y se tiene que hacer sábado, porque así lo manifestó Dios, porque así lo habló Dios. Amén. Y les menciono esto lo he hablado muchísimas veces aquí, pero es solo para que entiendan la importancia que es el conocer la palabra de Dios. El saber que la palabra de Dios no retorna a Él vacía sin primero hacer prosperar en todo lo que Él ha enviado a hacer. Sabiendo que cuando Dios habla, las cosas entran a la existencia, es importante de que entonces tú y yo tengamos conocimiento de la palabra de Dios, ya que hay promesas hechas por este Dios que han sido expresadas, que han sido habladas, y como esas palabras no pueden regresar a Él sin traer las cosas a la existencia, hay más de 30,000 promesas en la palabra de Dios esperando manifestarse en cada uno de nosotros. Hello. No creo que me están escuchando, bendito sea Dios. ¿Por qué digo que no creo que me estás escuchando? Porque si me estuviera escuchando, mi querido hermano, estuviera saltando de alegría y de gozo. Porque yo te acabo de revelar, mi querido hermano, en este momento el secreto de cómo tú vivir una vida de prosperidad, una vida de paz, una vida de salud, una vida de bendición. Si tú quieres, mi querido hermano, darle una paliza al diablo en esta tarde, mi querido hermano, escucha lo que yo te acabo de decir. Bendito sea el Señor. Escucha lo que acabo de decir. Cuando Dios habla, vamos a la creación de nuevo. Y dijo Dios, hágase de lo nada. En el momento que Él pronunció esas palabras, las cosas que no existían entraron a la existencia. Porque la palabra de Dios es creadora. Bendito sea Dios, amén. Ahora hay más de 30,000 promesas que ya han sido habladas. De lo mismo que este mundo fue creado con aquellas palabras que fueron pronunciadas, hay 30,000 promesas que han sido expresadas por Dios, ya habladas por Dios, y que están a nuestro alrededor en este momento. Dijo Dios, guarda mis mandatos y estatutos y yo alejaré de ti toda enfermedad, porque yo soy Yahvé tu sanador. Escúchenme, porque no me están entendiendo todavía. Bendito sea Dios. Yo alejaré de ti toda enfermedad, porque yo soy Yahvé tu sanador. Ha sido expresado. Dios lo habló. Esa palabra, mi querido hermano, no pueden regresar a Él sin primero cumplirse. Como el mundo fue creado en 7 días, mi querido hermano, por las palabras que fueron pronunciadas en este momento, mi querido hermano, aquella promesa de sanidad divina, que ni una gripe puede existir en nosotros, bendito sea Dios. Esa palabra ha sido expresada, mi querido hermano, y quiere ahora formarse, quiere ahora crearse en cada uno de nosotros, sanándonos de todo cáncer, sanándonos de todo diabetes, sanándonos de toda gripe, sanándonos de toda enfermedad que tú hayas traído hoy aquí. Hello. Hoy le vamos a dar tremenda paliza al diablo hoy aquí, bendito sea Dios. Yo no sé con qué tú has venido anclado hoy aquí. No sé qué enfermedad está anclado a tu vida hoy aquí. No sé con qué cargas, bendito sea Dios. ¿Saben como en las películas que veíamos que amarraban un candado a la pierna de un hombre y con una cadena y una bola pesada y arrastraban el peso de aquella bola? Yo no sé con qué tú has venido anclado hoy aquí.
¿Y qué es lo que tú estás cargando? Quizás te han dicho que tienes cáncer. Quizás te han dicho que tienes SIDA. O quizás te han dicho que tienes diabetes, distrofia muscular, miopía, glaucoma. Yo no sé con qué tú andas o qué es lo que tú estás cargando. Pero yo quiero decirte algo. Que la palabra de Dios no retorna al cielo vacía. Que cuando Dios habla, las cosas entran a la existencia. Y que hay una promesa que dice que si tú le guardas los mandatos y estatutos, Él alejará de ti toda enfermedad, porque Él es Yahvé tu sanador. Bendito sea Dios, amén. Ahora yo quiero que tú me escuches. Yo no sé cómo de pesado es esa carga que tú estás cargando. Yo no sé cómo pesa esa enfermedad y cómo de anclado esté a tu vida. Bendito sea Dios. Yo quiero decirte algo, que Dios ha hablado que esa enfermedad se tiene que ir. Y aunque el diablo no quiera, aunque el diablo brinque y salte, tú vas a sanar, porque así lo ha hablado, lo ha expresado la palabra de Dios. Santo Dios. Yo quiero que escuchen eso, bendito sea Dios. Que escuchen eso. La palabra de Dios no retorna a Él vacía, sin primero hacer prosperar en todo lo que Él ha enviado a hacer. Y Dios ha prometido sanarte, tú vas a sanar. Si Dios ha prometido hacerte prosperar, tú tienes que prosperar. Escucha bien eso, no te estoy diciendo que vas a prosperar, sino que tú tienes que prosperar. Bendito sea Dios, amén. Yo quiero que te vires al hermano que está a tu lado y le digas al hermano, si Dios ha prometido prosperarte, tú tienes que prosperar. Vamos a darle un aplauso a Dios por su palabra, bendito sea Dios. Vamos a sentarnos por un momento, sé que el pueblo de Israel vivía bajo esta bendición. Y si lees el Éxodo, comienza hablándonos de la esclavitud de este pueblo. Y de la envidia que le tenían todos a este pueblo, bendito sea Dios. Con esto te digo, mi querido hermano, que las cosas que hablamos aquí no son para cualquiera, amén. A mí me encanta decir eso siempre, bendito sea Dios. Esto no es para el impío, ni para el mundano, bendito sea Dios, ni para el ateo. Lo que estamos discutiendo hoy aquí es un privilegio, amén, nuestro, por ser hijos del Creador, bendito sea Dios, amén. Ahora, este pueblo pues prosperaba en todo, en números. La prosperidad de ellos era tan grande que ya eran más numerosos ellos que los egipcios. Y en todo lo que ellos se empeñaban, en todo prosperaban. Y esto despertó celos en los egipcios, ¿no? Y molestaba esto, el crecimiento de ellos. Y hasta el miedo entró en ellos. Tanto que le van a tener que decir al faraón, mira, hay que detener a estas personas porque están creciendo, son en números mayores que nosotros, que no llegue el día que se levanten en contra de nosotros y quién los va a detener. Pero rápido le empezaban a poner cargas y hacerle difícil el caminar de ellos, tratando de detener la prosperidad de ellos. Le hacían la vida imposible con el propósito de que este pueblo no prosperaba. Pero si lees la palabra de Dios, bendito sea el Señor, en el versículo 12 dice así: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Bendito sea Dios. O sea que hacían todo lo posible de detener la bendición sobre ellos.
y de nada les servía, porque mientras más los oprimían, más crecían. Bendito sea Dios. Y yo quiero decirte algo, mi querido hermano. Esto es un estado psicológico, un estado mental. La mentalidad que tú y yo tenemos que tener como hijos de Dios. Saber de que no somos como los demás, que somos diferentes. Y no todo el mundo es hijo de Dios, y aquí lo hemos hablado muchísimas veces. Un hermano una vez se me acercó y me dijo: hermano, ni no podemos hablar de esa manera. Todo el mundo es un hijo de Dios. Yo le dije: no. Todos somos criaturas de Dios. Pero dice la palabra de Dios que hijo es aquel que hace y guarda los mandatos de Dios. Bendito sea el Señor. Y yo quiero decirte algo, mi querido hermano, que nosotros como hijos de Dios no somos unos cualquiera. Y que somos herederos de esas promesas. Y que tiene que entrar en nuestra conciencia, en nuestras mentes y nuestro corazón, de que somos especiales y que somos herederos de esas promesas. Y que esas promesas se tienen que manifestar y que estamos bajo ese pacto. Habitamos bajo esa ley de las promesas de Dios. Y que tarde o temprano esas promesas se tienen que manifestar en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que conocer esto. Porque te quiero decir algo, mi querido hermano. El diablo te odia. Y el diablo va a tratar de detener tu prosperidad. Y así como el pueblo de Israel lo oprimían y le ponían cargas y los azotaban y le daban todo lo difícil, hacían difícil su caminar, el diablo le hace lo mismo con cada uno de nosotros. Nos pone cargas pesadas, nos pone en situaciones difíciles, nos arrincona contra la espada y la pared, con el propósito, mi querido hermano, de que tú y yo nos echemos para atrás. Dejemos de ver, dejemos de pensar de que somos hijos de Dios. Yo quiero decirte algo: en el momento que llega el problema y empiezas a gritar y a llorar y te desesperas y te mortificas, en el momento que empiezas a correr de un lado a otro y empiezas a buscar donde el brujo, donde el espiritista, en el momento que te vuelves un nada, mi querido hermano, dejas de ser un hijo de Dios. Y te voy a decir por qué. Porque Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios que aquel que no tiene fe no agrada a Dios. Y en el momento que tú te mortificas y te desesperas ante las circunstancias, mi querido hermano, es porque has dejado de caminar en fe y ya no agradas a Dios. Ahí es donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos que salir hacia adelante. Ahí es donde nuestros colores se tienen que demostrar, mi querido hermano. No solo en las buenas, sino en las malas. Ahí es donde nuestra fe es probada, mi querido hermano. En esos momentos, cuando nos opriman, cuando nos pongan cargas, cuando nos azoten, cuando hagan difícil nuestro caminar, mi querido hermano, es ahí donde nosotros tenemos que levantar bandera y proclamar nuestros colores y decirle que somos hijos de Dios. Bendito sea Dios. Es sabiendo, levantamos nuestras banderas, nos enseñamos nuestros colores, porque sabemos que somos hijos de Dios y que vamos a prosperar, que no hay nada de lo que el diablo me pueda poner. No hay nada, no hay ninguna carga que sea tan pesada que haga detener mi caminar en el Señor, que haga que yo quite mi fe del Señor. Bendito sea Dios. Esa es la mentalidad que tenemos que tener ante las circunstancias.
Sabemos saber de dónde vienen estas circunstancias. Sabemos que ya no vienen de Dios, que vienen del mar. Y el mar está tratando de detener nuestro caminar. Bendito sea Dios. El diablo no quiere que tú seas testimonio, porque Dios es glorificado con tu testimonio. Entonces Él te va a poner todas las cargas que tú te imaginas. Te va a oprimir de una manera con el propósito de que tú quites tu mirada del Señor. Pero ahí es donde te tienes que mantener firme. Y tu fuerza, sacar fuerzas. Dice Efesios 1:6, bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios: fortalécete en el Señor y en el poder de su gloria. Algunos dirán, hermano Ni, pero ¿cómo me fortalezco en el Señor? ¿Sabe cómo te fortaleces, mi querido hermano? Conociendo la palabra de Dios. Sabiendo que ella no retorna al cielo vacía sin primero hacer prosperar en todo lo que Él le ha enviado a hacer. Sabiendo que lo que Dios ha prometido se tiene que manifestar, aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque tus ojos vean lo contrario, aunque tu cuerpo te diga lo contrario, aunque el hombre, la medicina, la tecnología se den todo por vencido y te digan lo contrario. Mi querido hermano, no importa lo que tú contemples, no importa lo que tú escuches, lo que vale y lo que importa es lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha prometido. Santo Dios. ¿Ves? Si estamos fortalecidos en la palabra de Dios, ya nada nos oprime. Nada nos oprime. Y te quiero decir algo, que si estás fortalecido en la palabra de Dios, y si tú estás anclado a la palabra de Dios, bendito sea el Señor, brinque o salte el demonio, ponga todo lo que Él quiera ponerte, mi querido hermano. Mientras más te oprima, más vas a prosperar, porque así es la palabra de Yahvé. Bendito sea Dios. Así es la palabra de Dios. Santo Dios. ¿Sabe qué? Que no podían contener a este pueblo. Mientras más los oprimían, más prosperaban. Tanto que mandaron a buscar las parteras, así se dice, bendito sea Dios. Parteras, y fueron donde las israelitas. Y le dijeron: cada vez que salga un varón, lo matan. Lo matan. Pero estas mujeres le temieron a Dios y no se atrevieron. Y fueron donde el faraón y le dijeron: mira, esas mujeres son robustas. Y cada vez que tratamos de detener a una, tienen 3 o tienen 5. Porque así es la prosperidad de Dios. Bendito sea Dios. Así es. Y Dios, mi querido hermano, esas promesas están a nuestro alrededor, y tú y yo estamos supuestos a prosperar en todo. Y yo estaba estudiando esto, y sabes qué, mi querido hermano, por eso que yo no creo en que existan personas estériles, personas que no puedan tener hijos. Bendito sea Dios. Quizás hayan 2 o 3 que digan: pues yo no puedo tener hijos. Pero no, pero si tú eres hija de Dios, tú eres fértil. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque hay promesas de Dios para el pueblo de Israel. Escucha las promesas que Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:5. Le dijo: te llevo fuera. Y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Capítulo 12, versículo 2 dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y no habrá mujer estéril en tu campo. Son promesas de Dios. Y así como los oprimían y trataban de detener el crecimiento de este pueblo y no podían, así, mi querido hermano, esa es la misma prosperidad que tenemos tú y yo en el Señor. Tú y yo en el Señor. Y tú y yo, mi querido hermano, estamos supuestos a prosperar en todo. En tus negocios no puede haber otro igual que tú, porque la bendición de Dios está contigo. En tu vida, mi querido hermano, en tu hogar,
tus hijos. Hay personas que viven llenos de temor, con miedo, que algo le va a pasar a sus hijos, que sus hijos van a fracasar, que no los deben dejar salir, no los deben dejar hacer nada, porque viven llenos de temor, de inseguridad. Dice la palabra de Dios en Hechos que si tú eres salvo, también tu casa será salva. ¿Y sabes qué, mi querido hermano? Esa es tu descendencia. Y es parte de tu bendición. Es parte de tu bendición. Y tus hijos van a prosperar porque Dios te lo ha prometido. Yo quiero que me escuches, mi querido hermano, lo que te estoy diciendo. Esa palabra no puede regresar a Él sin primero manifestarse. Cuando Dios habla, las cosas entran a la existencia. Y hay 30,000 promesas que han sido habladas. Y esas promesas ahora quieren crear en cada uno de nosotros. Así como este mundo de lo nada entró a la existencia, también la salud ahora quiere entrar en la existencia. La prosperidad quiere entrar en la existencia. Tu paz quiere entrar en la existencia. Tu felicidad quiere entrar en la existencia. Quiere entrar. Tiene que entrar a la existencia. Bendito sea el Señor. Yo quiero decirte, mi querido hermano, que es tiempo que tú y yo nos enamoremos de la palabra de Dios. Enamórate de la palabra de Dios. Sacúdela del chinero donde la tienes. Sóplale el polvo. Y empieza a leer palabra de Dios. Josué 1:8. Día y de noche meditarás en ella, para hacer guardar conforme a todo lo que en ella te está escrito. Porque entonces hará prosperar todos tus caminos y todo te saldrá bien. Está hablando de la palabra de Dios. Día y de noche meditarás en ella. Día y de noche. O sea, esto es algo que no puede desaparecer de nosotros. Te levantas por la mañana, entra en la palabra de Dios. Vas a desayunar, entra en la palabra de Dios. Te vas al trabajo, mira, así como no se te olvida tu lunch o tu cartera, bendito sea Dios, que no se te olvide la palabra de Dios. Te la llevas. Si estás en el bus, estás leyendo palabra de Dios. Si estás en el tren, estás leyendo palabra de Dios. Si eres uno de esos que todavía se está más profundo, aprovechas el tiempo en el bus o en el tren para hablarle a otro palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Llegas a tu trabajo y ahí tienes la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Ay, hermano, ni pero ahora vamos a aparecer, aleluya, pentecostales, evangélicos, y nos ven con la Biblia. ¿Quién te dijo eso, hermano? 1400 años antes de ellos utilizarla, nosotros, la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo fundó, ya la tenía y ya la estaba utilizando. Bendito sea Dios, amén. Y la palabra de Dios no te hace un protestante, te hace un mejor católico. Bendito sea el Señor, amén. Santo Dios. Pero necesitamos nosotros, mi querido hermano, escudriñarla, conocerla. Algo que yo le doy gracias a mis hermanos, bendito sea Dios, es que nos han enseñado la importancia que tiene la palabra de Dios. Y están dando testimonio de la importancia que es la palabra de Dios. Y tú y yo necesitamos conocerla, escudriñarla. Hermano, mire que yo la leo y no se me queda nada grabado. Bendito sea Dios. Dedícale tiempo. Y antes de abrirla, pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Es el perfecto maestro. No hay un maestro más grande que el Espíritu Santo. Dice Jeremías: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. El Espíritu Santo te va a revelar la palabra de Dios. Y el tiempo que tú le dediques, bendito sea el Señor. Yo me recuerdo que cuando yo estaba comenzando, mi querido hermano, yo compraba index cards y todos los días escribía un versículo.
y me lo ponía dentro de mi camiseta. Salía y cada vez que veía el index cards lo leía. Primera de Pedro 2:24, por su llaga fuimos sanados. El día siguiente, Marcos 11:24. Todo lo que tú pidas en la oración, creyendo que ya tienes, es lo que Él te concederá. Y pidiendo al Espíritu Santo, hazme memoria, Señor. Hazme recordar. Y sabes qué, mi querido hermano, la vas conociendo, la vas conociendo, la vas conociendo, y te aseguro que tu vida jamás volverá a ser igual. Porque esas promesas se tienen que manifestar en tu vida. Quiera o no quiera el mundo, se tienen que manifestar. Y son más de 30,000 promesas. Si todas se llegan a ser una realidad en tu vida, no habrá persona en esta tierra semejante a ti. Porque la gloria de Dios se va a reflejar en todo tu caminar. Amén. Bendito sea el Señor. Yo acabo de llegar de Colombia. Luego de ahí fui a Guatemala. Y es increíble, mi querido hermano, lo que la palabra de Dios es capaz de hacer. Bendito sea el Señor. Lo que Dios promete se tiene que manifestar. En Guatemala, una pareja, perdón, esto fue en Colombia, vino esta pareja. Hace años atrás habíamos visitado a ese lugar. Se me acercó este hermano, y ya llevaba 3 años casado con su esposa. Y me decía, hermano Nir, yo soy estéril y mi esposa en una ocasión los médicos le operaron, le cortaron los tubos y se los quemaron para que ella no pudiera tener hijos, porque no puede tener hijos o si no se muere. Los padres de ella, para evitar cualquier cosa, personas que no piensan, le dejaron que ella tomara ese procedimiento y se lo hiciera. Y él siendo estéril. Y me dijo, hermano Nil, pero yo quiero tener una familia, hermano Nil. Y me dijo, y aunque Dios hiciera un milagro conmigo, ella no los puede tener ya. Entonces él me estaba diciendo, ¿qué hago? ¿Debo romper esta relación, separarme? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Yo no creo que Dios quiera romper esa relación por esa circunstancia. Estamos permitiendo que una circunstancia destruya una bendición. Y tu vida es una bendición. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tú eres hijo de Dios. ¿Y qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú esperas de Dios? Y yo le dije a este hermano, ¿sabes qué, hermano? Dios llegará donde tú lo lleves. Como hemos hablado aquí muchísimas veces, ¿no? Hay algunos que tienen un Dios que solo sana una gripe y otros que tienen un Dios que resucita muertos. Y yo le dije, y Dios llegará y hará en tu vida donde tú lo lleves y lo que tú creas que Él hará. Y yo le dije, ¿qué es lo que tú crees que Dios puede hacer? ¿Crees que Dios te puede sanar tu condición y que puede obrar un milagro en la vida de esta mujer? Me dijo, hermano, estaba dudoso. Y sabes que yo le dije, mientras tú estés con dudas, jamás verás la gloria de Dios. Dios promete bendecirte y promete darte una descendencia. Y tú tienes que creer en la palabra de Dios. Él es el Dios de los milagros. En tu situación requiere un milagro. Algo que no tiene explicación científicamente. Bendito sea Dios. Pero a ti te toca creerlo. Y el milagro nace de ti. Y me dijo, órame, hermano Nil. Y yo le oré. Y este hermano empezó a llorar. Y primero lo que hacía era llorando por su falta de fe, pidiéndole perdón a Dios.
por haber dudado de Él. Empezamos a orar por su familia. Y yo le dije, pídele al Señor lo que tú quieres. Y pidió que Dios le diera un varón y una hembra. Y le dije, pues vamos a darle gracias a Dios por lo que estamos creyendo recibir en este momento. Y dimos gracias a Dios. Nos fuimos. Cuando llegamos a Colombia ahora, uno de los testimonios que estaban dando ahí era la pareja de estos hermanos. No sé lo que pasó en este hermano. Bendito sea Dios que fue lo que pasó en él. Pero las cuentas de las espermatozoides de este hermano eran tantas, bendito sea Dios, que el hombre, el mismo médico le tuvo que decir, ¿sabes qué? Tiene que tener cuidado porque cada vez que tenga relación tu mujer puede quedar embarazada. Bendito sea Dios. Ahora, eso es el caso de él. A esta mujer le habían cortado y quemado los tubos. Bendito sea Dios. Nosotros tenemos el doctor Osvaldo. Cuando se le cortan los tubos y se queman, eso es algo imposible, ¿no? De tener hijos. Ahí está nuestro doctor, siempre consulto con él. Imposible de tenerlo. Cuando la fueron a examinar, esta mujer quedó embarazada. Cuando la fueron a examinar, otro tipo de tubo había sido creado y estaba en su sitio. Bendito sea el Señor, amén. Y allí estaba dando él testimonio con su varón y con la niña que acababa de nacer también. Bendito sea Dios, amén. Y así nosotros, mi querido hermano, contemplamos la gloria de Dios. En Guatemala fue un derramamiento de bendiciones. Personas que no podían caminar, personas que eran ciegas, personas con tumores desapareciendo, bendito sea Dios. Había un hermano que el doctor Frank le tocaba. En el momento que estaba dando los testimonios, así como nosotros los damos al final siempre aquí los testimonios, estábamos hablando que Dios prometía alejar toda enfermedad y que los tumores se desaparecían en ese momento, y así lo estábamos proclamando conforme a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y el hermano Frank me decía, hermano Nir, con el micrófono, esta persona vino aquí con un tumor masivo y el tumor ha ido disminuyendo, y me decía a él con el micrófono, yo lo estaba tocando y ha disminuido desde que lo toqué, y en este momento estoy sintiendo que está disminuyendo en mis propias manos. Y el tumor en ese momento desapareció completamente. Bendito sea Dios, amén. Muchos testimonios, bendito sea el Señor. Y todo porque un pueblo decidió creer en la palabra de Dios. Yo te aseguro algo, mi querido hermano. Sabes que yo estoy vivo hoy aquí porque yo he creído en la palabra de Dios. El diablo ha tratado de oprimirme a mí como ustedes no se imaginan, bendito sea Dios. Enfermedades, problemas. Ustedes conocen mi testimonio. Por los tumores perdí mi vista, quedé ciego. La válvula de mi corazón no funcionaba, me iba a morir. 3 meses de vida me dieron. Me oprimía el diablo tratando de detenerme. Yo creí en la palabra de Dios, me sanó. Y durante mi vida el diablo ha tratado de oprimirme con enfermedades y el Señor me ha sanado. Los tumores en mis cuerdas vocales me sanó. Mira, y de muchas otras maneras. María, usted sabe cómo nosotros hemos sido oprimidos. Y no solo de enfermedades, ¿sabe? Pero las promesas de Dios se manifiestan en nuestras vidas. Y mientras más nos oprimen, más crecemos. Bendito sea Dios, amén.
más crecemos. Bendito sea Dios. Porque al diablo no le gusta la prosperidad de los hijos de Dios. Amén. Entiende eso siempre. El diablo no quiere que tú prosperes. Pero fortalécete en la palabra de Dios. Y aunque él brinque y salte, aunque él no quiera, si Dios lo ha dicho, tú vas a prosperar. Pónganse todos de pie. Bendito sea Dios. El hermano Luis lo está diciendo en Guatemala ahora. Había un niño. Son tantos los testimonios que me iré recordando en los domingos. Bendito sea Dios. Tienen que orar por la memoria del hermano Luis. Bendito sea Dios. Amén. Luis me está diciendo, había un niño que llegó ahí con manchas en todo su cuerpo. Una cirrosis, pero por todo su cuerpo. Manchas horribles por todo su cuerpo. Y en el mismo momento de la oración, como si fuera a pintar a este niño, bendito sea Dios, las manchas fueron desapareciendo y se desaparecían, y el color de la piel normal regresaba, pero como si fuera uno pintando la pared, ¿no? Y el niño quedó completamente sano de todas las manchas que tenía en todo su cuerpo. Bendito sea Dios, amén. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que ese mismo Dios que se manifestó en Colombia, en Guatemala, es tu Dios también. Y está aquí también, bendito sea Dios, amén. Vamos a orar, mi querido hermano. Y espero que al salir de esta asamblea te enamores de la palabra de Dios, amén. Que la escudriñes y olvídate de las novelas y de todas esas porquerías que enseñan en la televisión, bendito sea Dios, amén. Que lo que hacen es contaminar tu mente y destruir tu fe. Amén. Ese tiempo que pierdes en esas bobadas, tonterías, bendito sea Dios, dedícalo a la palabra de Dios y te aseguro que te harás un creyente poderoso. Levanten sus manos, bendito sea el Señor. Gloria, alabanzas a ti, Señor Jesús. Bendito seas por siempre, Señor. Quien como tú no hay nadie, Padre amado. Eres poderoso, eres majestuoso. Gloria, alabanzas a ti, Señor Jesús. Alábalo, alábalo. Alaba, glorifica al Señor. Dice la palabra de Dios que Él habita en la alabanza. Y vamos a creer en esa palabra. Vamos a creer en ese salmo. Que Él habita en esa alabanza. Entonces alábalo, hermano. Y creyendo que en el momento que tú lo alabas, Dios desciende sobre ti en ese instante. Alábalo, alábalo. Glorifica su santo nombre. Santo y poderoso eres, Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Cuánto te amo, Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, alabanzas a ti, mi Dios. Gloria, alabanzas a ti. Siriría la lavanda, la raíz, siriría la lavaya. Y que ama siriría la lavanda, la raíz, siriría la lavaya. Santo y poderoso eres, Señor Jesús. Alábalo, 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 alábalo. Y si estás creyendo que el salmo es cierto y que Él habita en esa alabanza, inmediatamente vas a sentir la presencia de Dios descender sobre ti. Escalofríos, un calor, una electricidad por todo tu cuerpo, paz, gozo.
Gloria a la navaya. Sini a la navaya. Uabaquia sini a la navanda la raíz. Sini a la navaya. Oh Dios. Manifiéstate, Señor. Tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo. Tócanos, papá. Papá. Papá, Señor. Papito, papá. Te quiero y te necesito, Señor. Sopla, Dios. Sopla, Dios. Sopla, Dios. Sopla, Dios. Recíbelo. Recíbelo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo. Gloria a la basilia de la Maya. Santo y poderoso el Señor. Muévete, Dios, muévete. Muévete, Dios. Muévete, Dios, aquí. Pasa tu mano sanadora, Señor, sobre esta asamblea, sobre mis hermanos que escuchan en la radio. Pasa tu mano sanadora, mi Dios. Acompaña tu palabra con prodigios y señales, que no retorne a ti vacía, sin primero hacer prosperar en todo lo que tú le has enviado a hacer. Dios, tú has prometido sanarnos, que no retorne vacía. Rompe las ataduras, derrumba las murallas. Sana, Señor. Muévete, Dios. Muévete, Dios. Siéntelo, hermano, el poder de Dios está sobre ti. Siéntelo aquí. Lluvia de bendiciones descienden sobre ti.